La tecnología global ha demostrado de que las iglesias han incurrido en alta traición al testamento. En esta tarde voy a leer un artículo acerca de los conceptos en base al pensamiento social y el rol de la iglesia en la sociedad civil natural. El propósito específico: volver a la sociedad natural, la iglesia, pero entendiendo que es necesario una máxima seguridad, protección, discernimiento para no caer en instrumentos de uso y desuso de los extraterrestres y sus programas neurológicos. Durante más de 800 años habían levantado los sesos de todos los creyentes, aparte de toda la sociedad civil, y habían hecho programas donde ponían la virtud a demonios y extraterrestres y se hacían pasar por desde predicadores a reverendos, de reverendos a teólogos, de teólogos a deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la iglesia? Para poder permanecer en los países. La iglesia por sí es una organización visible de los que creen en un ideal religioso común, dogmáticamente establecido. Esas doctrinas, esa iglesia visible, tiene un ideal religioso en común. En sí, las doctrinas. En segundo aspecto, una iglesia es un edificio en el cual se rinde culto a Cristo y se enseña el cristianismo. La iglesia existe después del nacimiento de Jesús y de la resurrección de Jesús por, para y de Cristo Jesús. La iglesia es una institución que mediante actos simbólicos y prescripciones éticas se propone mantener constantemente a sus miembros en la convicción de la necesidad de la religión y de su promesa, particularmente en la iglesia cristiana, la de la redención mediante la gracia y la salvación, que administra también la vida religiosa en un grupo o congregación y distribuye medios de salud y consuelo. A grandes rasgos, la iglesia para la sociedad civil, para la sociología, para el sociólogo, es un lugar donde se reúnen los cristianos. Es una iglesia visible con un fin en común. Es una iglesia que revisa, estudia, analiza las doctrinas, la dogmática, y distribuye de manera organizada, según la necesidad, salud y consuelo. Se ha casi perdido este ideal. Ha habido iglesia de comunidad. ¿Qué es eso? Y los diccionarios y los estudiosos en sociología han encontrado conceptos que son muy acertados. Es una denominación de uno de los diversos tipos de iglesia protestantes. Les decían protestantes porque no solamente por los niveles de tortura que lamentablemente hubo a lo largo de la historia los cristianos, sino por un tipo de burla que no es posible describir con palabras, solamente es posible sentir en la mente y recordar como algo muy, muy, muy despreciable. Por allí, por Brasil, en Cerqueiro, en la tercera, en la quinta, es que decían protestante, protestante, se acercó un supuesto religioso satán y me dio 5 reales y después me decían
por tu mamá que nació el 5 de noviembre, algo muy desagradable, el odio sublime de Satanás hacia los cristianos. Lamentablemente logró Satanás hacer iglesia comunidad, que es una estructura neobabilónica, donde parecería ser un tipo de iglesia comunidad, que supuestamente era consagrada al ministerio religioso de una comunidad determinada. Es allí donde yo reconozco que fui preparado denominacionalmente con el propósito de ejercer un ministerio religioso en una comunidad estructurada, corporativa, educativa, religiosa, teológica, ministerial. Pero este aquí que siguen llegando información de que reconocen que han sido engañados por programas extraterrestres y que quieren volver a ser iglesia, no iglesia de denominación. Para ellos es el video en esta tarde, incentivarlos a que puedan llegar y permanecer siendo iglesia, no denominación. Y existe una iglesia institucional, que es la iglesia protestante, que concede especialmente importancia a los servicios sociales, que presta a sus miembros y a las personas de una vecindad hasta el punto de convertirse esencialmente en un centro social de la comunidad desprovisto de espíritu sectario. Lamentablemente son congregaciones que tienen como iglesias congregaciones y dicen ser y estar al servicio de la nacionalidad, pero aquí que son absorbidos, utilizados por cárceles y congresos que son del imperio católico papal e imperial. No puedo darles la plena seguridad a las iglesias institucionales como soberano de este continente y de otros territorios que así me reconocen, de que puedan tener un éxito seguro, ya que se han encontrado en la administración estatal que no tienen apoyo alguno y quedan a la deriva y finalmente terminan a veces acercándose a los sectarios y no poseen espíritu sectario, pero quedan flotando en la sociedad civil. La iglesia institucional, y por ejemplo en Estados Unidos, tal tipo de iglesia se encuentra emplazada de ordinario en una vecindad que cambia con rapidez porque sus miembros se trasladan a otra parte por la presión devastadora y sobre ellos se ejercen grupos nuevos de inmigrantes de exiguos ingresos y resulta ser que van llegando toda ave de paso, va llegando todo nuevo, todo destino nuevo, miembros inconclusos, donde se va tornando una iglesia institucional de servicio, por eso muchas tienen servicios de ropa o comedores, donde invito a revisar cómo poder reformar estos modelos sociales que están establecidos en América para poder subsistir, mejorar, reformar, crecer, pero entendiendo de que en el contexto de la mente social no hay humanos, no hay vivientes y según las Sagradas Escrituras no es posible ser pastor ni de demonios, ni de satanes, ni de luciferes, ni de aparecidos occidentales con mínima biología, sino que iglesia significa alguien que razonadamente administra la doctrina que primero se aplica a la tierra sin tocar el término nacional y a partir de allí lucha del lado de Cristo Jesús y no del lado de programas extraterrestres que parecería que es como una lluvia constante donde llegan para hacer y se van con lo de uno. Antigua comunidad de miembros continúa prestando apoyo y a su vez de vez en cuando asisten a los servicios regulares, las iglesias institucionales, pero las actividades de la iglesia tienden a hacerse más sociales, culturales y recreativas y a realizarse principalmente en beneficios de nuevas poblaciones
y utilizan a veces las iglesias como una manera de invasión sutil y donde termina siendo un tipo de club, lamentablemente, las iglesias institucionales. Invito a cada religioso que ama a su iglesia y que empezó una iglesia creyendo en la iglesia visible, en el ideal religioso común, en la dogmática, en las doctrinas, en la ética, en la redención, en la gracia, en la salvación y en la posibilidad de una congregación propia, a poder rever todos estos contenidos y poder de esa manera empezar a aceptar la posibilidad de tener un soberano en el cual no sé si me quedaré en este continente por la presión y la aislación que tengo constantemente, un soberano de iglesia natural. ¿Qué es un soberano de iglesia natural? Es cuando un religioso de formación cristiana, doctrinal, ministerial, debo asumir sin el apoyo de ninguno prácticamente, solamente con el apoyo de las facultades globales, debo asumir responsabilidades que conciernen a la nación toda y a las naciones todas, a través de estos medios, y eso hace de que el preparado en religión que ejerce la teocracia pueda decir de que tengo estatus iglesia natural, alguien que sabe cómo poder administrar la propia biología y principalmente en materia sexual, que es ahí donde está el problema. Son muchísimos los religiosos que han caído como réprobos, los jóvenes me han contado todo, que probaban la blanquita, que probaban la morochita, que probaban la hermana, que probaban la tía, probaban y quedaron réprobos. Y no es posible decir que uno es un religioso, un reverendo de aquellas camadas, sino que han quedado, tampoco sabían muchos que estaban teniendo relaciones con Satanás directamente. Y una iglesia natural es alguien que sabe, que entiende, que escucha, que discierne. Eso no es así, ella puede tener problemas, etcétera, 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 en materia sexual, pero sobre todas las cosas, alguien que entiende que la prioridad es la naturaleza recuperada, el mundo recuperado y la evolución natural a través de la armonía del canon natural con las naciones naturales, los países naturales, los continentes naturales e inclusive las islas y los archipiélagos en el ejercicio global de las funciones. Que Dios bendiga a todo aquel que desea seguir siendo iglesia, para que haya discernimiento, para que no haya miedo, para que haya hombres que quieran ser iglesia, que puedan escudriñar la Biblia y puedan sentirse seguros de que hay un soberano que apoya a los estudiantes de la Biblia, a los lectores de la Biblia, a los creyentes de la palabra de Dios, y que no sean absorbidos por institucionalismo, sectarismo, comunidades adversas que no han tenido una buena experiencia, pero que tienen que tener la chance de poder sentirse seguros, en paz, felices, porque como dijeron otros continentes, es la meca del material cristiano América y no podemos desaprovechar esa gran ventaja. Tenemos materiales para luchar contra todos aquellos que quieren expropiarse de nuestras mentes y nuestros espíritus, y debemos estar del lado de Kadosh natural para poder vivir felices en un continente que lo merece.